esta primera mesa redonda del tercer día de la Semana de la Economía, denominada El rol del Banco Central del Ecuador en dolarización. Los ponentes de la mesa redonda son Verónica Artola, Mateo Villalba, Fidel Jaramillo, y los comentarios serán por Diego Mancheno. Les voy a realizar una presentación de nuestro docente Diego Mancheno y posteriormente le daré la palabra. Diego es docente de la PUCE. Dentro de lo más destacado de su vida profesional ha sido trabajar en el Instituto de la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas y Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Por favor, a lo largo de la charla, si desean hacer alguna pregunta, el personal del Instituto de Investigaciones Económicas estará retirando sus preguntas. Bienvenido, Diego. Chévere. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Dado que conozco a los panelistas, me he visto en la obligación de hacer una pequeña introducción con el objeto de poner la relevancia de esta mesa redonda, de este conversatorio, en su verdadera dimensión. Para mí es un gusto y un honor compartir esta mesa con tan distinguidos exalumnos de la Facultad de Economía de la PUNCE. Es un gusto porque conozco a los invitados más allá del ámbito profesional y un honor porque considero que esta mesa en particular representa, sintetiza lo que la Facultad de Economía es, para lo que la Facultad de Economía prepara a sus estudiantes, llegar a ser tomadores de decisiones, no solamente en el campo público, sino también e incluso en lo privado, diferenciando claramente lo que es una función de bienestar privada o individual del bienestar público social, sin homologación. Esta mesa, además, expresa el ejercicio y la práctica democrática en la docencia de la Facultad de Economía. Fidel, Verónica, Mateo fueron en su momento funcionarios de gobierno con distintos tintes políticos, con distinta orientación ideológica, con distintos marcos teóricos referenciales, pero asumieron su papel con responsabilidad y bajo estrictos principios éticos. Sin lugar a dudas, la Facultad de Economía de la PUCE contribuyó en su formación para que lo hagan de esta manera. Gracias por aceptar esta invitación. Con esto cierro mi presentación y la idea es que hemos adoptado en esta ocasión la modalidad de un conversatorio, lo más informal que se pueda, orientado con preguntas generales a las que vamos a dedicar unos 30 minutos en cada pregunta, lo que nos da 10 minutos a cada panelista o a cada intervención. Queremos justamente establecer un diálogo constructivo, un diálogo democrático y respetuoso, pues varios de los alumnos que hoy nos escuchan con seguridad llegarán a ocupar los puestos que ustedes ocuparon y queremos que ellos ahora aprendan de ustedes, queremos que recojan su experiencia para saber más, para ser mejores. Muchas gracias. Aló, ahí sí, ha sido un poco duro. Bien, voy a proceder con la primera pregunta. Dice, relaten la experiencia o la enseñanza más complicada que tuvieron que enfrentar. Ya, aló, que tuvieron que. A veces yo no necesito micrófono, creo, ¿no? Con esta voz de locutor de fútbol. ¿Ah? Ya. Repito la pregunta. Relaten la experiencia o la enseñanza más complicada que tuvieron que enfrentar en sus respectivos momentos de responsabilidad en el ejercicio de la política económica. Empecemos con Fidel en esta vuelta. Fidel, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Espero que me estén escuchando bien.
quisiera agradecer en primer lugar a mi buen amigo Diego Mancheno, compañeros en la universidad, en la Facultad de Economía hace ya algún tiempo, también colegas en distintas posiciones, tanto públicas como académicas. Diego, muchísimas gracias, es un verdadero privilegio a participar en este evento, volver también a la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Ecuador, en donde pues no solamente me formé, sino que he tenido pues ese gran honor de haber sido uno de sus alumnos. Bueno, pues un saludo también muy especial a Verónica, a Mateo, pues un placer estar participando en este panel. Bueno, muchas cosas en común tanto con Mateo como con Verónica, exalumnos de la Facultad de Economía, pues excelente. Además, pues hemos sido gerentes generales del Banco Central y creo que todos a muy temprana edad. En mi caso fue a los 33 años. No sé cómo les fue a ustedes. En ese momento, cuando yo fui gerente, fui uno de los más, o el más joven hasta ese momento, pero después, claro, vi a muchos profesionales muy jóvenes, entre ellos ustedes, tomando las riendas del Banco Central. Pero también algunas diferencias. La primera que noto es que tal vez a diferencia o con excepción de Diego Mancheno, yo soy el más viejo de este panel, así que primera diferencia. Y bueno, segundo, que en mi caso tuve la oportunidad de estar en el Banco Central alrededor del año 97, 98, y pues en ese tiempo todavía había Sucre, así que había algún espacio para hacer política monetaria, política financiera. Luego, por supuesto, pues con el sistema de dolarización, todas esas posibilidades se vieron limitadas. Pues bien, múltiples anécdotas y múltiples enseñanzas de este paso tanto del sector público como del sector académico. Tal vez la primera que quisiera compartir con ustedes fue lo sorpresivo que en mi caso me llevó al Banco Central. Yo había regresado de Estados Unidos, donde estudié en la Universidad de Boston, ahí hice mi PhD en Economía. Regresé al Ecuador y estábamos haciendo consultoría con la empresa Multiplica, trabajando para diversos organismos multilaterales, algunos clientes desde Nueva York, clientes institucionales, etcétera. Y en eso vino la crisis política que terminó con la salida del gobierno del entonces presidente Bucaram. Y yo en ese momento pues estaba reportando a todos los clientes, bueno, cuáles son las perspectivas, qué está pasando en el Ecuador, toda la incertidumbre. Y en ese momento el gerente del Banco Central del Ecuador era Augusto de la Torre. Y yo muy ocupado contestando pues preguntas y haciéndome escenarios de lo que podía venir, cuando recibí una llamada del que fue presidente interino, pues del presidente Alarcón, que me proponía la gerencia del Banco Central. Entonces, yo, como les cuento, pues tenía 33 años, no había tenido experiencia en cargos públicos, excepto, bueno, había participado como asesor en algunas instancias, entre otras la renegociación de la deuda, pero me llamó un poco la atención y bueno, pues un tremendo desafío. Además estaba ahí Augusto de la Torre, y en ese momento yo tenía pelo y barba y tenía un doctorado de economía y era un tecnócrata. Entonces pienso que dijeron, bueno, ¿cuál puede ser un sustituto ahí de Augusto de la Torre, que tenga una formación académica, experiencia en política pública, pero que además tenga pelo y barba? Y por eso creo que me hicieron esa propuesta. Y fueron casi 2 años que estuve en el Banco Central, y para mí fue una experiencia excelente. Aprendí muchísimo, una gran cantidad y calidad de capital humano que encontré en el Banco Central, y enormes desafíos.
Y entonces, a la pregunta de cuál fue probablemente el momento más crítico, más angustiante, puedo comentarles que fue un momento en donde se cristalizaban todas estas tensiones entre un ejecutivo en un ministerio de finanzas siempre caracterizado con voracidad fiscal, como en América Latina y como dice la literatura, y en ese momento era un banco central que era más corporativo. Tenías 3 representantes del sector privado, 3 representantes de los ministerios del gobierno y un presidente nombrado por un presidente de la Junta Monetaria nombrado por el presidente de la República. O sea que el sector público tenía mayoría, en definitiva. Y pues había una pugna sobre la distribución de las utilidades del Banco Central, que en realidad no eran utilidades, no eran utilidades causadas, era un financiamiento, digamos, directo al sector público. Y entonces todos los técnicos del Banco Central, en ese momento pues incluso Diego Mancheno estaba trabajando en el Banco Central, pero sus colegas y todos hacían los análisis que pues técnicamente estaba equivocado hacerlo. Y entonces tuvimos una posición firme, pero que llevó a muchas tensiones. Y en el momento que yo obviamente yo presenté mi renuncia a la gerencia del Banco Central, pero la Junta Monetaria no me aceptó. El presidente de la Junta Monetaria y los 3 representantes del sector privado se negaron a aceptarme la renuncia, y entonces fue un caso muy complicado de qué pasaba, ¿no? Un gerente presentaba la renuncia, pero no le aceptaba. Y nos demoramos hasta las 6 de la mañana del día siguiente, donde obviamente no podíamos tener una posición muy divergente de lo que el presidente y su gobierno y sus ministros tenían, y en ese momento pues tenía mayoría en la Junta Monetaria. De esa tensa situación salimos tanto el presidente de la Junta Monetaria como yo, pero eso es secundario. Yo creo que de ahí, de esa discusión, emergió mucha de la discusión que luego se plasmó en creo que convicción de buena parte de los técnicos de banca central y de hacedores de política pública y política económica, que sigue una tradición en América Latina y todo de buscar independencia de los bancos centrales. Así que de esa anécdota, que fue una de las, no sé, historias importantes durante esos casi 2 años, pues creo que saqué muchas experiencias y lecciones de lo personal, y creo que también sirvió para sacar lecciones para el país y la institucionalidad. Muchas gracias, Fidel. Sí me acuerdo. Desprendo de tu anécdota una experiencia simpática que a lo mejor ojalá en el foro final podamos conversar un rato, que es la composición de la Junta Monetaria. Me parece que ese es un tema central en lo que tú planteabas después, la independencia del Banco Central. Es decir, es interesante. ¿Sí me estás escuchando, Fidel? Sí. ¿Aló? Creo que no me está escuchando, ¿o sí? Yo me paro allá. Aló, ¿me escuchaste, Fidel? No, les estaba escuchando. Ya. Decía que ojalá podamos en el foro final conversar un poquito sobre la composición de la Junta Monetaria. A mí me parece que justamente al tenor y a la luz de las discusiones posteriores sobre la independencia del banco, de una vez te suelto, es decir, la idea central, digamos, como propuesta personal inclusive. Yo sí era y sigo siendo muy hincha de esa composición, una composición bien mixta, en donde se discutía muchísimo la política monetaria. Claro, es decir, incluso se respaldaba a los gerentes, ¿no? que se fajaban, digamos, en la discusión con el Ministerio de Finanzas. Esa composición era interesante, pero bueno, dejemos eso para el foro y le doy la palabra a Verónica.
tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad un honor volver a estar aquí en este auditorio a los tiempos y de manera presencial. Como decía Diego, hemos pasado diferentes etapas, ¿no? Estudiante, después docente también de la facultad, y yo recuerdo con las palabras que mencionaba Diego, en mi primer día de clases, mi primera clase de economía, que el profesor en ese momento nos decía, entre ustedes va a salir el próximo ministro de Finanzas, entre ustedes va a salir el próximo gerente del Banco Central, y nosotros, guaguitos, nos decíamos, no ha de ser, no ha de ser. Pero y en la vida real fue así, ¿no? Y después de algunos años, efectivamente, llegué yo a ocupar la gerencia del Banco Central en los últimos 4 años. Y es interesante, yo le tengo muchísimo cariño al banco, Diego tal vez debe recordar o tal vez no. Yo entré al Banco Central apenas me gradué justamente de la facultad y era un proceso súper complicado en ese momento. Siempre no se le veía al Banco Central como la institución súper técnica con los mejores profesionales, y había un programa que se llamaba Los Jóvenes Profesionales, que aplicaban un montón de personas y eran unos exámenes dificilísimos, y en el tribunal, ya después de haber pasado esos exámenes, justo estaba el Diego. Entonces el Diego fue el que me entrevistó en su momento, yo entré después en ese programa y desde ahí ya seguí mi carrera, como digo, desde graduada de la universidad, entré a hacer cuentas nacionales y fui creciendo y fui conociendo al banco y fui queriéndole muchísimo al banco, y por eso a mí cuando el presidente Moreno me ofreció ser la gerente del Banco Central, yo no dudé ni un segundo. A pesar que en el tema personal era un momento complicado porque yo tenía un hijo chiquito que recién tenía 3 meses de edad. Entonces decía, ¿será de aceptar? Entonces entra, bueno, ese conflicto también entre el personal y profesional, pero no me arrepiento en ningún momento. Y ya en el tema profesional, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos más importantes y lo complicado de estos 4 últimos años? Creo que muchísimos ya al frente de la gerencia. Creo que ni en ningún gobierno, creo yo, pasamos tantas cosas como lo que pasó en estos últimos 4 años. ¿A qué me refiero? Un paro de octubre, ¿no es cierto? Un paro en octubre donde las expectativas económicas eran muy complicadas. En ese momento era indispensable cómo se maneje la política monetaria, porque empezó a haber muchísima incertidumbre, ¿no es cierto?, en la gente, si los bancos iban a seguir funcionando, si el presidente se iba a caer, si la dolarización se iba a seguir manteniendo. Entonces, desde el campo profesional, poder mantener la estabilidad en ese momento fue súper importante. Después, ¿no es cierto?, tuvimos una pandemia que no nos imaginamos. Nosotros, recuerden, y yo soy una convencida que en un sistema de dolarización el Banco Central tiene que ser un banco de reserva. Podemos entrar en muchísimas discusiones, pero yo sí creo que los bancos centrales en dolarización tienen que administrar adecuadamente la reserva internacional. Y en el momento de pandemia, en una sola semana, nos sacaron de la reserva internacional casi 1.200 millones de dólares. Entonces llegamos a tener en un momento la reserva internacional 1.500 millones de dólares. Y el Mateo no me va a dejar mentir tampoco, y Fidel también. Tener una reserva internacional en una economía dolarizada como la nuestra en 1.500 millones de dólares no es suficiente. Entonces entrábamos en un momento de desesperación, empezamos a hacer ya un plan nosotros en el Banco Central, ¿a quién íbamos a dejar de pagar? Porque recuerden que con la reserva internacional se paga, ¿no es cierto?, todos los flujos externos e internos que tiene la economía. Entonces, ¿qué dejas de pagar si no tienes suficiente reserva? Dejas de importar combustibles, dejas de pagar deuda externa o dejas de darle a la gente que te está demandando los dólares físicos. Entonces eran decisiones súper complicadas. Y en ese momento de pandemia, el precio del petróleo, ustedes recordarán, un par de días estuvo por debajo de 0, teníamos precios negativos de petróleo y para mala suerte se nos rompieron los 2 oleoductos. Entonces era un momento súper complicado que en verdad yo ese momento decía, Diosito, ¿en qué nos metimos? ¿Cómo vamos a salir de esto? Fueron momentos durísimos en ese tema, en manejar la dolarización. Vimos momentos, en serio, que la dolarización parecía que se iba. Necesitamos en ese momento apoyo de bancos y cooperativas para que puedan traer sus flujos que tenían en el exterior, y creo que nos ayudó a pasar unas 2 semanas en donde la reserva internacional estaba muy baja. Recuerden que habíamos firmado un acuerdo con el Fondo Monetario para que nos den desembolsos también,
y con la pandemia ese acuerdo se cerró, no nos llegaron esos desembolsos y lo pudimos retomar nuevamente en el mes de mayo. Entonces, entre marzo y mayo, los flujos de recursos eran muy complejos. Y si vemos, ¿no es cierto?, retrospectivamente, el año 2020 en el tema económico fue el año más complicado en la historia económica de este país. Nunca habíamos decrecido tanto como lo que pasó en el año 2020. Tuvimos un decrecimiento del 7,8%, que no lo vimos ni con terremoto, ni con la dolarización, ¿no es cierto? En el momento que dolarizamos la economía, el decrecimiento de la economía fue alrededor del 4,5%. Cuando tuvimos el terremoto fue del 2,6%. Con esta pandemia y con todos los temas fue del 7,8%. Entonces realmente fueron momentos súper complicados en donde tal vez mi sesgo de por quererle al Banco Central tanto, yo digo, el Banco Central fue indispensable para que las cosas no sean peor de lo que fueron. Imagínense si las regulaciones que se hacían en ese momento financieras hacían que un banco quiebre, por ejemplo. Ya estábamos con todo el tema complicado, ¿no es cierto? Y encima más, si alguna complicación teníamos en el sector financiero, hubiera sido muchísimo más complicado. Entonces yo creo que ese fue el segundo reto súper grave, por así decirlo, y súper importante también que pudimos sortear en el tema profesional al frente del Banco Central. Y la tercera, y ahí tomando las palabras que decía Fidel, yo también soy una convencida de que los bancos centrales tienen que ser independientes. Yo sí creo que los bancos centrales, y más en una economía dolarizada, tienen que ser independientes y por lo tanto trabajamos en una ley para devolver, por así decirlo, la independencia al Banco Central. Tuvimos un primer revés justamente en noviembre de 2020, en noviembre del 2020, después de las protestas, 19, donde habíamos presentado toda una ley completa y donde dijeron no, es una ley trole muy grande, la Asamblea y por un voto no se aprobó. Pero durante un año empezamos a trabajar la ley de Banco Central, que como digo, fue súper desgastante también, porque en la Asamblea entrar, los que hemos ido a debatir leyes en la Asamblea, sabemos que es complicado, uno lleva unas posiciones técnicas muy fuertes, con su sesgo, con sus capacitaciones, con sus temas técnicos, y vas a la Asamblea a debatir temas políticos que a veces chocan un poco. Entonces, tratar de pasar esa ley también fue un reto súper importante, pero ventajosamente se aprobó justamente en abril del año 2021 la ley de defensa de la dolarización, que se llamaba en ese momento, que fue para recuperar justamente el órgano que decía Diego de tener un directorio de Banco Central. Si está bien el directorio de ahora, si se podía mejorar, si se podía hacer, creo que es una discusión también muy interesante, pero creo que hay cosas de fondo del Banco Central, qué política, qué instrumentos de política monetaria se puede usar, pero créanme que los debates más largos fue justamente cómo se tenía que componer el directorio del Banco Central. Si se tenía que ser con personas, ¿no es cierto?, del sector público y sector privado, como decía Fidel, que era, ¿no es cierto?, en los años 90, o volver solamente a personas del sector público, o nombrados por la Asamblea, o nombrados por el presidente. Fue unos debates bien desgastantes, por eso digo, es el tercer reto profesional que tuve al frente del Banco Central, tratar de sacar esa ley. Y bueno, como digo, lo logramos y yo creo que fue una ley bastante buena, a pesar de que obviamente hubieron algunos cambios que se hicieron en la Asamblea, pero se logró el propósito fundamental, que era volver a tener un Banco Central independiente. Y para darles unas dos cifras que creo que son importantes también, cómo recibimos o cómo recibí yo el Banco Central en reserva internacional y cómo dejamos justamente tratando de recuperar esa variable tan importante. Entre mayo del 2017 y mayo del 2021 se recuperaron las reservas internacionales en aproximadamente 112%. Recibimos en aproximadamente 3.500 millones de dólares y dejamos casi en 6.000 millones. Al día de ayer están en casi 8.000 millones, que efectivamente es una cifra histórica, pero en estos 6 meses se ha recuperado un 37%. Pero si comparamos mayo del 2021 con marzo del 2020, que fue el momento más complicado, como digo, tuvimos una reserva de casi 1.900 millones de dólares, dejamos y pudimos recuperar en ese año casi un 140% la reserva. Entonces, lo que quiero decir es que fueron momentos complicados, pero definitivamente
Si a mí me dicen, ¿estás satisfecha con el trabajo que hiciste los últimos 4 años en el Banco Central? Digo definitivamente sí. Por supuesto, pudieron haber muchísimos errores, se podía haber mejorado muchas cosas, claro que sí, pero esta variable que queríamos recuperar se recuperó. La independencia y la fortaleza técnica del Banco Central se logró gracias a la ley de Banco Central que logramos aprobar en abril justamente del año 2021, y ahora el reto es volver a construir ese Banco Central que queríamos y que soñábamos con esta ley. Como digo, yo tengo un cariño inmenso, creo que hay profesionales súper buenos en el Banco Central y ahora la idea es volver y construir una estructura, porque ahora el reto es otra vez la estructura del Banco Central, el directorio, qué va a ser el gerente, cómo se van a dividir las funciones, y creo que por ahí será el reto de las nuevas autoridades y espero en verdad que lo hagan pensando en el país más que en intereses particulares, que eso nunca fue el propósito tampoco de la ley que se aprobó en el año 2021. Por ahí, Diego, muchas gracias. ¿Aló? Sí, ¿sí me oyen? ¿Aló? Bueno, muchas gracias, Vero, muchas gracias. Sí, la discusión de la independencia del banco es un tema que hay que ponerle en el tapete, ¿no? Y dentro de esa discusión me parece que a lo mejor recuperar la historia es importantísima, ¿no? El papel del banco en la crisis de finales del siglo anterior y la entrada a la dolarización. Muchos teóricos plantean que más bien el fracaso de la independencia del banco se evidencia en esa crisis, porque si el banco tenía que defender la unidad monetaria, o sea, terminamos renunciando a la unidad monetaria y entramos a la dolarización. Pero es un tema, sin lugar a dudas, central en la discusión de la política monetaria, central en la discusión, yo diría, de la construcción de la institucionalidad en el país. Definitivamente es un tema vital y creo que esa discusión tienen que nuestros alumnos llevarla encima. Mateo. Muchas gracias. Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, primero agradecer a la universidad por esta invitación. Creo que pocas veces hay un espacio para discutir con exgerentes del Banco Central, además en momentos históricos muy diferentes, bajo, ¿no es cierto?, el ejercicio del poder de gobiernos con líneas de política, ideologías muy diferentes y situaciones económicas también muy diferentes. Pero creo que el espacio es muy interesante, un placer estar aquí con Verónica, con Fidel, les saludo. Y bueno, creo que es la primera vez que hay este espacio de discutir entre gerentes del banco, así que me parece que puede ser muy provechoso desde el punto de vista académica, de la experiencia que esto recoge, y saludo mucho el espacio y les agradezco haberme invitado. Bueno, igual que en el caso de Fidel, yo también asumí la gerencia del Banco Central bastante joven. Yo tenía 37 años, no tan joven como Fidel. Fidel nos dijo que 33, yo ya tenía 37, tenía cierta experiencia del sector público en el ámbito económico y asumí una situación muy particular. O sea, no era una situación, era una situación de cambio, de transición. En el año 2008 se había reformado la Constitución de la República de Ecuador. El Banco Central había pasado a ser una dependencia de la función ejecutiva. De hecho, la Constitución lo dice así literalmente hasta el día de hoy, eso sigue vigente. Y por otro lado, ¿no es cierto?, había una serie de legislación que seguía avanzando. En el año 2014 hubo un cambio de la legislación en el ámbito monetario y financiero, que fue la entrada en vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero, que le dio una serie de instrumentos al Banco Central adicionales que antes no tenía, como por ejemplo la potestad de hacer crédito directo al gobierno central. Eso no había. Y claro, y había toda una discusión en torno a cuál era este rol del Banco Central. Yo, al inicio de mi gestión, bueno, yo en realidad viví el boom de los commodities. Entonces no sé si se me escucha ahora. Sí. ¿Sí? Entonces, como les contaba, bueno, había una constitución, el Banco Central, en el marco de esa constitución y en el marco de las leyes que se aprobaron posteriormente, tenía que lograr un objetivo muy delicado, y era balancear básicamente dos objetivos. Por un lado, debía garantizar la sostenibilidad del esquema monetario, ¿no es cierto?, y el sistema de pagos,
y por otro lado tenía la obligación de coadyuvar a mejorar el desempeño económico en términos de intervenir con políticas para de alguna manera mitigar los choques externos que se tenían, los choques negativos, y también mitigar las fluctuaciones del ciclo económico. Entonces, esos eran dos objetivos muy difíciles porque implicaban un trade-off, un costo de intercambio, ¿no es cierto? Porque si el banco utilizaba muchos sus instrumentos para tratar de mitigar la fluctuación del ciclo económico o los efectos adversos de un choque, ¿no es cierto? Por otro lado, podía poner presión sobre las reservas internacionales y sobre la sostenibilidad del Banco Central. Entonces, balancear ese objetivo era un tema muy duro. Al comienzo de mi gestión, esto no fue muy complicado porque la economía estaba en auge. Yo viví el boom de los commodities, el precio del crudo estaba sobre los $100, ¿no es cierto? Yo veía cómo las reservas internacionales crecían y crecían y crecían. Durante mi administración en el 2014 llegó un pico histórico que no había tenido nunca la dolarización en términos del nivel de reservas. Superó un registro diario los $7,000 millones, que ahí Vero no me va a dejar mentir, es un nivel para el M2 del año 2014, era un nivel bastante alto. Pero claro, esto no siempre fue así. Ya para finales de ese mismo año, el precio del crudo se desplomó, el dólar empezó a apreciarse frente a otras monedas y la situación macroeconómica se complicó. Si además tomamos en consideración que el sector fiscal venía acarreando unos déficits crónicos bastante grandes durante varios años, eso ya volvió a este trade-off que yo les decía, ¿no es cierto?, entre velar por la sostenibilidad del esquema monetario y coadyuvar a enfrentar los choques económicos y coadyuvar a un mejor desempeño económico, se volvió muy difícil, porque el Banco Central empezó a enfrentar presiones muy fuertes por parte del gobierno central para hacerle créditos. Obviamente el gobierno central quería sostener el gasto, quería paliar, ¿no es cierto?, de alguna manera este choque que se daba por la caída del precio del petróleo. Además que también ya se empezaba a sentir, ¿no es cierto?, en toda la economía el impacto y todavía la gran dependencia que tiene la economía ecuatoriana de los flujos petroleros. Y entonces empezaron a haber estas presiones y las decisiones eran muy duras porque por un lado había que mantener un nivel de reservas internacionales lo suficientemente alto como para garantizar las capacidades operativas del Banco Central en dolarización, ¿no es cierto?, cubrir todas las necesidades de giro al exterior y toda la demanda de efectivo, ¿sí? Pero por otro lado también había que utilizar los instrumentos del banco para de alguna manera ayudar a mitigar los choques, ¿no es cierto?, los efectos negativos de estos choques y mejorar el desempeño económico. Y ese equilibrio era muy difícil. Al comienzo yo tenía reuniones con el equipo técnico y entonces decíamos, bueno, hay cómo usar este instrumento, pero los límites para utilizar este instrumento son muy escuetos, ¿no? Entonces les decíamos a la gente del directorio primero y después cambió de nombre con la legislación, la Junta de Regulación Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera. Y claro, nosotros decíamos, bueno, hay cómo usar el instrumento, pero con estas restricciones, ¿no? Y al comienzo fue muy álgido. Al comienzo las restricciones se respetaron, eran operaciones de corto plazo, calzadas con desembolsos programados del Ministerio de Finanzas. Entonces, claro, lo que hacía el Banco Central es darle liquidez, o sea, funcionar como un amortiguador, darle liquidez de corto plazo al gobierno central, mientras venía un desembolso que tenía programado del extranjero. Cuando ese desembolso venía, se pagaba al Banco Central y él no se alteraba, ¿sí? Claro, pero esto era duro y había tensiones, entonces cada vez crecía la presión de que el Banco Central pueda prestarle al gobierno sin que el gobierno central tenga la obligación de pagar en el corto plazo o de pagar, lo cual no inmediatamente, porque, y esto yo me pasé peleando también, es una experiencia bien interesante, porque yo trataba de explicar esto en medios y en foros especializados, porque muchos economistas decían, es que se están tomando las reservas para darle al Ministerio de Finanzas. Yo decía, no se toman las reservas. De hecho, cuando tú ves la operación, la ejecución, puedes revisar el saldo de reservas, se ha hecho el crédito y la reserva no ha caído. ¿La reserva cuándo va a caer? Cuando ese crédito entra a circular en la economía y alguien decide que parte de ese crédito, porque tiene un consumo importado o porque decide hacerlo en efectivo, gira al exterior o demanda efectivo. Entonces había un rezago y ese rezago había que calcular. Y entonces
todas estas discusiones eran muy álgidas y claro, al comienzo, cuando ya la economía se acabó el boom de los commodities, empezaron las presiones, en el banco nos reunimos, definimos las restricciones, pusimos a los tomadores de decisiones las restricciones sobre la mesa y al comienzo se empezaron a respetar. Entonces el banco le prestaba a corto plazo y cuando fenecían las operaciones se cobraba. Pero claro, esa presión fue muy dura. Y claro, el marco en el que el Banco Central funcionara era un marco absolutamente dependiente del Ejecutivo. Y a la final el Ejecutivo tenía unas decisiones, tenía que responder por el sector público, por el desempeño de la economía y había una presión muy fuerte ahí para de alguna manera empezar a prestarle al Ministerio de Finanzas sin que el gobierno central tenga que pagar en condiciones de corto plazo con las restricciones que había puesto el banco. Y esa tal vez fue la experiencia más dura porque aprendí de alguna manera, ¿no es cierto?, que no había un contrapeso equilibrado, es decir, tenías por un lado todos los intereses del sector fiscal representado en el sector público, en los ministerios, en la urgencia de apuntalar el desempeño económico y los problemas fiscales y la sostenibilidad del esquema monetario y el nivel de reservas y las necesidades de reservas para garantizar las capacidades operativas del Banco Central de soportar giros al exterior y demanda de efectivo. Por un lado, eran una preocupación solo de quienes éramos autoridades en el ámbito monetario, ¿sí?, que teníamos un peso mucho menor. Entonces, claro, fue esto muy duro finalmente y llegó un momento en que yo me di cuenta ya que el gobierno central no iba a pagar. Al comienzo se pusieron cláusulas muy duras, incluso de débito automático. Yo tenía unas peleas muy grandes con el ministro de Finanzas porque el ministerio no pagaba y claro, el banco podía ejecutar el débito automático de la cuenta corriente única del Tesoro y estaba pagado y claro, y eso era restarle liquidez al ministerio. Entonces era un tema muy duro y claro, eso dejó una lección muy fuerte, ¿no es cierto?, sobre esta necesidad de equilibrios de pesos y contrapesos en la gestión de un banco central. Yo ahí voy a discrepar con Vero. Yo creo que un banco central tiene que balancear estos dos temas. Tiene que velar por la sostenibilidad del esquema monetario y el sistema de pagos, pero también tiene que poder hacer algo para apuntalar el desempeño económico, mitigar los choques adversos que sufre la economía y mitigar también las fluctuaciones del ciclo económico. Y lograr ese equilibrio no es fácil y para eso se necesita una institucionalidad equilibrada. La época que yo viví no había un equilibrio, teníamos un banco muy sesgado, ¿no es cierto?, a la dependencia de la agenda del Ejecutivo, que estaba guiada por la política fiscal y la defensa del desempeño económico y muy poca preocupación por la sostenibilidad del esquema monetario y el sistema de pagos. Luego hubo la reforma legal que Vero nos dice en el año 2021, ¿no es cierto?, donde el banco perdió todos los instrumentos para hacer su segundo objetivo. Es decir, si la economía empieza, como vimos durante la pandemia, ¿no?, la economía entró en una recesión terrible, episodios deflacionarios y bueno, con la nueva legislación el Banco Central no puede hacer absolutamente nada, no tiene ningún instrumento para incidir en el desempeño económico, tiene que preocuparse únicamente de la sostenibilidad. Y yo creo que eso es cuestionable, ¿no? Yo veía ahora en Twitter, ¿no es cierto?, que el gerente actual del Banco Central explicaba y de alguna manera celebraba el nivel alto de reservas internacionales y es una buena noticia para el país porque, como explicó Verónica, tener un nivel alto de reservas internacionales permite garantizar las capacidades operativas del Banco Central para sostener la dolarización, sobre todo giros al exterior y demanda de efectivo, pero por otro lado, o sea, mucha gente le cuestionaba y creo que es un cuestionamiento válido, decía, tenemos unas reservas de 8,000 millones altísimas y el sector salud, el sector educación no tiene gastos, se caen las bancas, en los hospitales la gente no tiene medicinas, la economía sigue con una tasa de crecimiento terriblemente baja, la inflación es tremendamente baja y después de haber vivido episodios deflacionarios, y yo creo que es un cuestionamiento válido. Entonces tal vez mi lección más grande de este momento álgido es lo difícil que es lograr este equilibrio en este costo de intercambio entre tener un banco central que por un lado no descuide la sostenibilidad del esquema monetario, porque es fundamental y a la vez la principal función de un banco central en dolarización, pero por otro lado que pueda hacer algo dentro de las restricciones, de los límites de sostenibilidad para coadyuvar al desempeño económico. Muchas gracias, Mateo. Parece claro que hay un tema de cuando abres las llaves ya no la puedes cerrar. Sí. Entonces ahí vuelve, digamos, el tema de la discusión
sobre la institucionalidad. Ya no la puedes cerrar, sí. Pensar entonces ahí vuelve, digamos... Estamos otra vez con ecos. Fidel sí está en línea, ¿no? ¿Sí? Pensar la institucionalidad es un tema fundamental. Cómo se estructura, cómo se conforma una institucionalidad que nos permita justamente garantizar ese equilibrio. La segunda pregunta que yo tenía era una pregunta, es una pregunta un poco más, ¿cómo decirlo? Más, más restrictiva en el campo técnico teórico. Y la quiero fundamentar de alguna manera, es decir, en una economía dolarizada, ¿no es cierto?, una de las discusiones que se deben tener presentes es el tema de los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Y esta es una discusión viejísima en la teoría económica, ¿no es cierto? Es decir, bueno, no tan viejísima, digamos, de los años 90, ¿no? Y particularmente, digamos, empieza en los 80 y se desarrolla con mucha fuerza en los años 90. Y más o menos la lógica se orienta en términos de las discusiones entre los canales monetarios y los canales de crédito. Entonces, mi pregunta a los expositores como exgerentes del Banco Central es si es que esta discusión del canal de transmisión de la política monetaria sigue vigente ahora, por un lado, en términos teóricos, en términos generales, y segundo, si es que esta discusión, eso no es aplicable a una economía sin moneda propia. Si esta discusión se puede aplicar a economías dolarizadas como la nuestra, con el objeto de ver si es que efectivamente el Banco Central tiene algo más que hacer que la administración del sistema de pagos, ¿no es cierto? Entonces, bien, esa es un poco la pregunta. No sé, Fidel, ¿estás con nosotros? Para darte la palabra, por favor, sí. Sí, sí estás, pero no se te oye. ¿Está? ¿Ahí? Sí, ahí sí, perfecto, señor. Ya, perfecto. Bueno, nada, muchas gracias. No se Primero, comentar que ha sido... Sí, perfecto. Ya. Ya, ahí sí. Comentar que ha sido muy satisfactorio escuchar las experiencias de Mateo y de Verónica. Creo que saltan algunos temas en común, ¿no? Un banco central que está ahí para amortiguar y enfrentar choques adversos. Creo que las tres experiencias de alguna manera describían efectos adversos, choques externos, caída del precio del petróleo, una pandemia, caída de los flujos de capital, y cómo un banco central puede actuar para defender ese bien público que es la estabilidad macroeconómica. Y creo que también sale bastante claro otra regularidad, que en estas funciones siempre va a haber tensiones entre los responsables del Banco Central y de la política fiscal. Siempre hay tensiones y pues en algunos casos se resuelven de una o de otra manera. Y la reflexión de Diego y también de Mateo con respecto a la independencia del Banco Central, claro, y eso es además entendible, es humano, ¿no? Uno quisiera cumplir con todos los objetivos y que sea bueno, bonito y barato, pero justamente, ¿no? La literatura económica lo que muestra es cuando tiene múltiples objetivos y pocos instrumentos, entonces preferible centrarse en uno primordialmente y zapatero a tus zapatos, es decir, donde puedes incidir. Y bueno, de manera complementaria, porque en otros países, inclusive en el propio Estados Unidos, de manera complementaria, apoyar o contribuir al cumplimiento de otros objetivos que tienen más que ver con la economía real. Así que me ha dado mucho gusto escucharles y por compartir estas anécdotas. Entre las funciones de los bancos centrales de manera tradicional ha sido pues hacer su política monetaria, y por eso se discutió mucho cuáles son esos canales de transmisión que hablaba Diego.
Me parece que es una discusión relevante y más aún en el caso de una economía dolarizada o incluso en economías que son pequeñas, abiertas, pero que no tienen moneda de reserva y que están muy dependientes e influenciadas por flujos de capital y tasas de interés internacionales. ¿Qué margen de maniobra realmente tenemos para influir a través de la política monetaria en las variables reales? La clásica es a través de la tasa de interés, ¿no? Y uno puede tener objetivos intermedios, cuantitativos, moviendo la cantidad de dinero, o también puede tener objetivos específicos sobre una tasa marcadora, una tasa básica del Banco Central u otras. Y el mecanismo es claro, ¿no? Si es que uno quiere bajar la tasa de interés, aumenta la cantidad de dinero, baja la tasa de interés y de esta manera incides sobre los agregados macro del sector real, principalmente inversión. Ese es, digamos, el clásico canal de transmisión. Creo que está muy restringido en una economía dolarizada. Hay gente que dice simplemente no tenemos la posibilidad de hacerlo. Y claro, ¿no? Uno puede hacer cualquier modelo y tus estudiantes o sus estudiantes pues saben que con tipo de cambio fijo o extra fijo como la dolarización, la política monetaria es inefectiva, ¿no? Imaginémonos si quiere uno bajar la tasa de interés, hay salida de capitales, se ajusta por la cuenta de capitales y vuelve a subir la tasa de interés a niveles de la tasa de interés internacional más un riesgo país, ¿no? Entonces debe ser muy frustrante para quien pretende hacer política monetaria e incidir a través de la tasa de interés cuando ni la teoría ni la práctica te sustenta. Hay otros mecanismos, cómo podemos nosotros influir sobre otra de las variables importantes cuantitativas, que es la cantidad de crédito en la economía. Sucede bastante parecido, ¿no? Porque la demanda de crédito está en función, digamos, también de cómo están los equilibrios macroeconómicos y si excede, digamos, la posibilidad, o sea, si baja un encaje, por ejemplo, para tratar de incidir sobre el multiplicador monetario que facilite el crédito, puede denotar en una cantidad no deseada de demanda de dinero que se va a traducir en flujos de capital hacia afuera y se viene ajustando por la cuenta de capitales. Entonces, los modelos macro, lastimosamente, por ahí son muy claros. Creo que hay más efecto por un tercer canal, que es la hoja de balance. No lo mencionó Diego, pero tal vez gente como Stiglitz y otros, Andy Weiss, que trabajan mucho en las imperfecciones de los mercados de capital. Y básicamente es intrínseco, sabemos que hay imperfecciones en el mercado de capital, hay información asimétrica entre quien otorga el crédito, quien demanda el crédito, y como hay esa información asimétrica, suele haber racionamiento de crédito. Y también para enfrentar esas asimetrías e imperfecciones de los mercados de capital hay ciertos instrumentos, ¿no? Como buros de crédito, como mecanismos regulatorios prudenciales y otros. También ahora y creo que más adelante vamos a analizar con más detalle todo lo nuevo en finanzas descentralizadas y todo lo que es la transformación digital y todo lo que está transformando y revolucionando el mercado financiero. Eso puede incidir a través de todo lo que es la hoja de balance, porque hace más atractivos, menos riesgosos, si quieren, a los tomadores de crédito. En ese sentido, hay mayor demanda de crédito porque el balance se fortalece y las primas de riesgo disminuyen. Esto es un canal perfectamente válido. Me pregunto y les pregunto a todos, reflexionemos juntos, si es que el Banco Central tiene los mejores instrumentos para poder enfocarse en los temas que tienen que ver con las asimetrías e imperfecciones del mercado de capital. En algunos países donde la banca central está consolidada con la superintendencia de bancos y otros órganos regulatorios, me parece que es una clara función que podrías ayudar a mitigar estas imperfecciones del mercado de capital y de esa manera incidir en el canal incluso crediticio. O sea, ahí sí hay un rol, pero es un rol más a través de políticas y del marco regulatorio
¿Qué tiene que ver con los mercados de capital y los mercados crediticios y financieros? En el caso del Ecuador, el Banco Central no incide en temas regulatorios, especialmente el sector financiero, entonces le veo con escasos instrumentos o ninguno para incidir a través de ese canal. Creo entonces que nos vamos a tener que centrar como bancos centrales en todo lo que es la nueva agenda de la banca central, que tiene que ver más que la transmisión de la política monetaria a la eficiencia y la asignación de recursos en el mercado financiero. Pero no me quiero detener en ese aspecto porque entiendo que uno de los capítulos de esta discusión se va a centrar en todo lo que es innovación financiera y banca central. De paso, les felicito, toda esta semana ha tenido muchas y muy buenas sesiones sobre innovación financiera, y creo que esa innovación financiera tiene también que llegar a la banca central. Gracias. ¿Sí? Aló. Ok, gracias Fidel, sí. Tienes razón, es decir, el canal de hojas de balance es lo que pasa es que hay alguna literatura que le pone como parte de, pero en realidad del canal de crédito, pero en realidad efectivamente debería ser estudiado y analizado de manera distinta. Muchas gracias por tu respuesta y por tu aclaración. Démosle la palabra a la doctora Verónica. Gracias, Diego. Si está o no en discusión todavía o si es relevante todo el tema de canales de transmisión en una economía dolarizada, definitivamente sí, tal como yo coincido plenamente como dice Fidel, porque si bien los instrumentos monetarios en una economía dolarizada están limitados, no significa que no exista política monetaria. Porque a veces eso también se confunde, ¿no? Dices, en una economía dolarizada, primero, ¿para qué existe Banco Central? El Banco Central debería desaparecer si ya no tenemos sucre y ya no emite los sucres. Sí, nos quitaron esa patita o esa manito, sí, pero tenemos otros instrumentos monetarios con los que el Banco Central y el Ecuador también hacen política monetaria. Y justamente Mateo lo decía, ¿no? Con el nuevo Código Orgánico Monetario Financiero incluso se crearon el coeficiente de liquidez doméstica, por ejemplo, que te dice que todos los bancos tienen que tener y todas las instituciones financieras el 60% de su liquidez aquí en el Ecuador. Tienes el encaje bancario, que también es por norma y de texto, ¿no es cierto?, libro de texto, otro instrumento monetario que también es muy importante. Y también tienes todas las reservas mínimas de liquidez, que también es un instrumento monetario que tenemos nosotros en el Ecuador. Es verdad, ¿no es cierto?, que son limitados, que hemos sido creativos aquí en el Ecuador para tener esos instrumentos monetarios, porque caso contrario, en un momento sí podría generarse que exista una fuga de capitales muy alta o que las instituciones financieras tengan sus recursos afuera y, como yo decía, en una economía dolarizada sí necesitas que el Banco Central administre esta liquidez interna para justamente poder manejar todos los flujos externos e internos que tiene la economía. Y solamente puntualizando y en esta línea lo que decía Mateo hace un momento. Cuando se creó esta nueva ley, no es que se le quitó al Banco Central todas las opciones para que pueda también apoyar al crecimiento o al desarrollo económico. Entonces, sí se le quitó la posibilidad de utilizar el balance sheet, por ejemplo, de que el Banco Central otorgue directamente créditos al Ministerio de Economía y Finanzas, porque lamentablemente se vio que lo que en un inicio podía haber sido interesante de poder prestar, ¿no es cierto?, al Ministerio de Economía y Finanzas, y que la idea era, ¿no es cierto?, cuando se creó eso, era que se utilice para crédito productivo, por ejemplo. Ya cuando empezamos a analizar los datos, vimos que más del 70% de los créditos que le dio el Banco Central al Ministerio de Finanzas fue para gasto corriente, cuando eso no era el propósito. Entonces, dado que se dio ya después de eso, y como dice Mateo, fue un tema muy complicado de poder equilibrar, sí se cortó ese tema. Pero yo sí creo que el reto de las nuevas autoridades del Banco Central es poder utilizar los instrumentos que sí dejamos puesto y que yo justamente los quiero citar.
En el artículo 118 del Código y de la Ley de Defensa de la Dolarización, ¿no es cierto?, te permite, por ejemplo, que el Banco Central emita los títulos de Banco Central. Entonces, de esa manera puedes jugar un poquito con la liquidez, darle al sistema financiero para que ellos también hagan algún tema de reactivación. Tienes las operaciones de ventanilla de redescuento, que de alguna manera también te ayudarían. Y yo creo que un tema interesante es que el Banco Central tiene una función importante que es la de administrador fiduciario. Y eso quisieron quitarlo de esta ley, pero no se lo quitó. Y eso significa que se pueden crear fideicomisos con el propósito de utilizarle con fines productivos, ¿no es cierto? Y en el Banco Central hay una experiencia muy interesante y que Mateo también la lideró en su momento, que era el fideicomiso para vivienda VIP, ¿no es cierto? De estas viviendas de interés público. Se le daba un crédito, ¿no es cierto?, a los bancos, o mejor dicho, se le daba una tasa preferencial y los bancos de esa manera podían colocar crédito más barato. Ayudó a reactivar muchísimo el sector de la construcción aquí en el Ecuador. Esto con lo que quiero decir que creo que no estamos tan distantes, Mateo, en el sentido de que nuevamente, yo sí creo que la función más importante del Banco Central es mantener, ¿no es cierto?, y ser un banco de reserva, administrar la reserva internacional, pero también ayudar a reactivar la economía. Yo no creo que te puedes quedar guardado los 8,000 millones de dólares y no hacer nada. Creo que se pueden utilizar estas herramientas, obviamente con un equilibrio que no es fácil encontrar, que es dificilísimo, hasta dónde das, hasta dónde creas, hasta dónde tal y cual. Yo recuerdo cuando estuve en el Central y empezó el tema de la pandemia, propusimos justamente, hay una partecita en el balance del Banco Central que se llama Caja de Operaciones del Banco Central, que no forma parte de la Reserva Internacional, sino que son las utilidades que tiene el Banco Central, ¿no es cierto?, y que le permite para su financiación y su autogestión. En su momento, esa caja del Banco Central estaba casi en 200 millones de dólares y la operatividad del Banco Central necesitas más o menos 60 millones de dólares al año. Quiere decir que esos 140 millones de dólares sí se podían utilizar para hacer alguna actividad. Yo propuse que el Banco Central compre, ¿no es cierto?, no sé, facturas, que compre y vaya al mercado de valores para reactivar algo, la economía con esos recursos. La Junta de ese momento no me aprobó y me dijeron, estás loca, eso es volver a meterle la mano al Banco Central, así que no. Pero lo que quiero decir con eso es que sí hay esas opciones que todavía están plasmadas en la ley, que ya no se quiere utilizar es otra cosa, pero yo sí creo que hay que ser un poco más creativos. Y volviendo al tema teórico que conversábamos en un inicio, existe todo este tema de transmisión. Creo que sí, la política monetaria, por más que estemos en un sistema de dolarización, tenemos todas estas herramientas que debemos saber utilizar, incluso crear, ser no sé, más creativos como fue en su momento, pero no podemos pensar que en una economía dolarizada se perdió la política monetaria. Existe, sino entonces, ¿qué pasa con los países europeos? No tienen un banco central en España, en Alemania, en Francia, tienen el Banco Central Europeo, pero también siguen generando sus políticas monetarias internas. Lo mismo nos pasa a nosotros como Ecuador y esos canales de transmisión siguen existiendo. Pensar en una política monetaria expansiva, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo? No tengo la respuesta, sería mentirles, pero creo que sí se puede, al menos con estas ideas que les digo que en su momento se quiso hacer y con experiencias anteriores, justamente con que se hicieron también desde el año 2015, 2016, de estos instrumentos que siguen plasmados en la ley, que se pueden utilizar para la reactivación, que coincido plenamente con Mateo. Todavía la tasa de crecimiento esperada para el Ecuador es muy baja. Esperamos un crecimiento del 2,5% para el año 2022, de que ha proyectado el Banco Central, el que está publicado para la proforma de este año 2022. Entonces necesitamos generar alguna reactivación adicional, no quedarnos con las reservas, pero tener una reserva importante nos da estabilidad, tranquilidad para saber que el modelo de dolarización no va a estar en riesgo, que como siempre digo es el activo más importante que tenemos todos los ecuatorianos. Sigue, Mateo. Gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias. Sin duda es una pregunta relevante, ¿no? Sin embargo, antes de hablar de los canales, yo pienso que hay una discusión previa necesaria. Y un poco es cómo opera la dolarización, cómo opera una economía dolarizada. O sea, es interesante, pero yo creo que estos espacios en la academia los deberíamos proponer mucho más, porque uno no encuentra libros de texto de dolarización. No te dicen dolarización, ¿no es cierto?
opera de tal o cual manera. Hay muy pocos países dolarizados, generalmente son países marginales en términos de la hegemonía o la participación de sus economías en el tamaño de la economía global, como Ecuador, Panamá, El Salvador, ¿no es cierto? Por mencionar los latinoamericanos, peor si vamos a los africanos como Zimbabue y demás. Entonces, claro, son unos outliers, ¿no es cierto? Somos unos casos muy raros. Y creo que lo primero es explicar cómo funciona la dolarización. Entonces, lo primero es explicar que la dolarización es un sistema de reserva fraccionaria en su conjunto, como esquema monetario, ¿ya? Si uno hace un ejercicio muy simple con los agregados monetarios del Banco Central y hace una proyección de una serie de tiempo de toda la historia de la dolarización, desde el año 2000 hasta el presente, de la dinámica del M2, cómo ha cambiado el M2 en el tiempo y cómo han cambiado todos los activos líquidos, ¿ya? Que o son activos internacionales, porque en el caso de la dolarización, los billetes y las monedas emitidas por la Reserva Federal de los Estados Unidos son activos internacionales para nosotros, porque no los puede crear el Banco Central del Ecuador, son activos internacionales creados por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero bueno, también hay otro tipo de activos internacionales, como por ejemplo los depósitos que el Banco Central tiene en el extranjero o los depósitos que los bancos privados tienen en el extranjero, ¿no es cierto?, que pueden ser transformados inmediatamente a billetes y monedas emitidas por la Reserva Federal. Entonces, por un lado, podemos sumar todo eso, ¿no? La especie monetaria en circulación, los billetes y las monedas, los depósitos del sector financiero en el exterior, la reserva internacional, que son activos internacionales disponibles de alta liquidez del Banco Central, y esa básicamente va a ser nuestra línea, digamos, de dólares emitidos por la Reserva Federal de Estados Unidos o de activos que se pueden convertir a ese tipo de dinero, ¿sí? Y por otro lado está el M2. Y si uno hace esa medición para toda la historia de la dolarización, lo que ve es que los activos líquidos o digamos los dólares emitidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, ¿qué lección nos da eso? Básicamente, la dolarización funciona porque la gente tiene la creencia y confía en el sistema de que cuando quiere convertir sus depósitos que están en el banco a billetes verdes, lo va a poder hacer. O si quiere girar esos depósitos al exterior, lo va a poder hacer. Mientras existe esa confianza y esa creencia, que es una convención social, o sea, los esquemas monetarios finalmente son convenciones sociales, la dolarización se puede sostener. Pero si en algún momento esa confianza se ve vulnerada y la gente siente temor y trata de convertir, ¿no es cierto?, todos sus depósitos o todos sus haberes monetarios a billetes y monedas en efectivo o girarlos al exterior, sabemos que simplemente por la composición de los agregados monetarios eso no es sostenible. Es decir, no todo el mundo puede convertir al mismo tiempo todas sus acreencias monetarias o sus depósitos en el sistema financiero en billetes y monedas emitidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, ese es un sistema de reserva fraccionaria, es decir, tenemos solo una fracción de toda la liquidez total del M2 que circula en Ecuador, ¿no es cierto?, es convertible simultáneamente y de inmediato a dólares emitidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos, no todos. Y esa es la restricción del sistema con la que tenemos que operar. Pero dentro de esa restricción del sistema, ¿no es cierto?, están los instrumentos tradicionales de un banco central, donde están las operaciones de mercado abierto, las operaciones de redescuento, donde están los cambios regulatorios en los niveles entre reserva y depósitos, por ejemplo, y están las operaciones cambiarias. El único instrumento que se Entonces, en realidad solo se anula un instrumento en dolarización, que son las operaciones cambiarias. Los otros instrumentos están ahí y la discusión de los canales es tremendamente relevante para ver cómo se pueden utilizar en el contexto de los dos objetivos que en mi opinión debe tener el Banco Central. Por un lado, defender la sostenibilidad del esquema monetario y la estabilidad del sistema de pagos, y por otro lado, coadyuvar a tener un mejor desempeño, ¿no es cierto?, del tema de pagos. Y finalmente esta discusión vuelve a caer y por eso es tan interesante este tema de la independencia de los bancos centrales, ¿no? Si uno analiza el término independencia y ves la construcción histórica del término de independencia, esto viene de todo un proceso de evolución. Los primeros bancos centrales eran entidades privadas, ¿sí?, absolutamente privadas, propiedad de bancos privados, ¿no es cierto?, que un poco asumieron
la emisión monetaria centralizada por primera vez, porque antes cada banco privado emitía su propia moneda y eso ocasionaba problemas de coordinación. Entonces se creó un banco central que es quien administra, pero era propiedad de los bancos privados y respondía a los intereses de lucro de esa banca privada, y ese es el modelo del banco de emisión, ¿no es cierto? Posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial y después de la Gran Recesión, esto empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque los gobiernos dicen, no, mira, necesitamos políticas, necesitamos, ¿no es cierto?, enfrentar choques económicos tan terribles como fue la Gran Recesión en el mundo o situaciones de guerra donde hay que reconstruir y demás. Entonces, los bancos centrales no solo pueden obedecer, ¿no es cierto?, a los intereses de lucro de la banca privada, sino que también a los objetivos de desarrollo de la política pública, de los estados y del país en general. Y entonces empieza una segunda etapa que es el modelo de los bancos centrales públicos, ¿ya?, que son bancos centrales donde se empiezan a estatizar los bancos centrales. Hay procesos en Europa, varios bancos centrales, ¿no es cierto?, son estatizados de manos privadas para ser entidades públicas, y entonces empiezan a poner mucho más énfasis en los objetivos de política pública que, ¿no es cierto?, en los objetivos de estabilidad del sistema monetario o de la inflación, si quieres, ¿ya? Y ese es el otro paradigma, al otro extremo, es un banco central, es el paradigma del banco central público. Entonces, los dos extremos que le dan sentido a este tema de históricamente a la independencia del banco central son estos. Es el banco de emisión, que obedece a los intereses de lucro del sistema financiero privado, y el banco público, que obedece, ¿no es cierto?, a los intereses de política pública y a los objetivos de desarrollo que persiguen los gobiernos, ¿ya? Y en los dos casos puede haber abusos, es decir, utilizar la liquidez del banco, los instrumentos del banco, para privilegiar los objetivos de lucro del sector privado y de estabilidad de precios, ¿no es cierto?, que también es importante, la inflación, pero por otro lado también puede haber excesos, ¿no es cierto?, para cumplir los objetivos de corto plazo del gobierno y poner en riesgo, ¿no es cierto?, la estabilidad o incrementar la inflación y demás. Entonces, esta discusión entre estos dos extremos, ¿no es cierto?, quiere decir el Banco Central independiente, y independiente de los objetivos de lucro del sistema privado y de sesgarse a favor de la estabilidad de precios, por un lado, e independiente también de los objetivos de corto plazo de los gobiernos y de los objetivos de desarrollo, ¿no es cierto?, de la economía y del país. Entonces, eso quiere decir independencia en términos históricos. Y ese es el equilibrio tan duro. Entonces, yo estoy de acuerdo en este término histórico de que la independencia de los bancos centrales es un valor, pero en ese sentido, ¿sí? Y lamentablemente, mi opinión sincera, ¿no es cierto?, si yo puedo apurar aquí, es que Ecuador salta del un extremo al otro, ¿no es cierto? Con la Constitución del año 2008 y la entrada en vigencia del Código Orgánico Monetario del 2014, tenías el modelo del Banco Central Público que privilegiaba los objetivos de corto plazo del gobierno, ¿sí? Y tenías que manejar todo y eso ponía en riesgo la estabilidad del esquema monetario, ¿no es cierto? Bueno, en dolarización no hay el problema de la inflación, pero en otros bancos centrales sí puede haber ese problema. Y con el cambio regulatorio, con el cambio de ley que tuvimos en el 2021, ¿no es cierto?, Vero tiene toda la razón, quedaron algunos instrumentos, muy importantes instrumentos, pero esos instrumentos ya solo se pueden utilizar a través del sistema financiero. Es decir, dependes de las entidades del sistema financiero, ya no los puedes utilizar con el gobierno central, por ejemplo. Ya no puedes coordinar acciones de política pública con el gabinete y los ministerios. No puedes pensar en coadyuvar a impulsar la inversión pública para superar una recesión. Entonces, es una limitación. Entonces, en mi opinión, ¿no es cierto?, primero tuvimos una legislación, la Constitución de 2008 y el Código Orgánico Monetario de 2014, sesgada al modelo del Banco Central Público, que eso no es independencia de Banco Central, es un Banco Central totalmente dependiente del Ejecutivo y los gobiernos de turno. Y después ahora hemos pasado además que hay un problema, porque la ley establece todas estas restricciones, pero la Constitución sigue vigente. Entonces ahí hay un tema que resolver. Y tenemos un Banco Central que va más hacia el modelo del Banco Central de Emisión, que es un banco central que depende totalmente de las entidades del sector financiero, que además son muy poderosas, es decir, en ningún país del mundo, ¿no es cierto?, el sector financiero no tiene incidencia en la política, en las decisiones, es decir, es un sector importante que ejerce poder y que merece tener un contrapeso. Y yo creo que en esta nueva ley, es mi opinión, no tiene un contrapeso, es decir, el Banco Central queda de alguna manera un poco atado
a los intereses de este sector. Entonces, yo sí creo que tenemos que retomar la discusión de la independencia, pero independiente de estos dos extremos, del modelo del banco de emisión, que depende de los intereses de lucro del sector financiero privado, e independiente también de los objetivos de corto plazo de los gobiernos de turno. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, las tres intervenciones me llevan directito a la tercera pregunta, ¿no es cierto? Es la gran discusión de hasta qué punto o cómo entender la independencia del banco. Y en un contexto en el cual, al menos en el Ecuador, hay capturas institucionales, ¿no es cierto?, por parte de intereses en el sector público y, ¿por qué no?, en el Banco Central. Es decir, hay una literatura medio interesante que plantea una gran discusión con respecto a si es que, ¿qué quiere decir el Banco Central independiente y hasta dónde debe llegar esa independencia? Y si es que en los hechos, hay lo típico de jure o de facto, ¿no? Si es que en los hechos, efectivamente, el Banco Central ha logrado mantener la independencia. Y ese debate, digamos, creo que no está cerrado en la teoría económica y plantea diferentes posiciones, posturas políticas inclusive, ¿no es cierto?, con respecto a ese papel. Y cierro con la pregunta que les pido de favor para dar paso a inquietudes, ser un poquito más, hemos sido muy concretos, les felicito y les agradezco, más, digamos, en el tiempo. Tal vez un poquito ser más restrictivos en el tiempo para poder abrir un poco el debate, porque ha sido muy rica esta conversación. La tercera pregunta hacía referencia justamente a con lo que Fidel cerró al final, ¿no?, que me parece que es importantísimo. Es decir, si planteamos la posibilidad de que efectivamente el Banco Central pueda hacer política a través del canal de hojas de balance o incluso a través del canal de crédito, esto plantea la necesidad de discutir el tema de prestamistas de última instancia y del papel del Banco Central en dolarización, ¿no es cierto?, como prestamista de última instancia. Al menos en el Ecuador, conversábamos con Mateo algún momento, ¿no es cierto?, tenemos los canales de defensa, digamos, de la, no sé si decir de la dolarización o del sistema financiero. Creo que van por ahí, van tomados de la mano, ¿no es cierto?, que tenemos el fondo del COSEDE, creo que es, ¿no es cierto?, luego tenemos el fondo de liquidez administrado por el Banco Central, por el fideicomiso del Banco Central, que son, digamos, de alguna manera líneas de asistencia al sistema financiero. Y la última ley plantea, en mi opinión también, tal vez un poco exageradamente, el hecho de que las reservas del banco en su totalidad, inclusive los depósitos del sector público, inclusive la posibilidad de que el Banco Central tenga, no sé si la obligación de adquirir crédito externo para asistirle al sistema financiero, le deja también al Banco Central como función de prestamista de última instancia. Sin que, como dice Fidel al final de su intervención, se tenga una supervisión estricta del sistema financiero o que no se hayan desarrollado los mecanismos técnicos apropiados para que el Banco Central pueda tener esa supervisión estricta y tenga además la legislación necesaria para poder ejercer control y regulación sobre el sistema financiero, más allá, digamos, del riesgo sistémico, que obviamente esa función sí la mantiene y la mantuvo el Banco Central. Entonces, me queda esa inquietud y la idea era un poco plantear el tema de los conceptos de too big to fail, por ejemplo, o los conceptos de more insurance o more capital, ¿son función del Banco Central? ¿Deberían ser función del Banco Central atender a esos conceptos en esta lógica de el canal de crédito, del canal de hojas de balance? Y con eso cerraríamos, digamos, la tercera pregunta. Y voy a hacer al revés, ¿les parece? Para cerrar la conversación, darle a Mateo primero la pregunta y luego a Vero, estás en la mitad, y luego para que nos ayude Fidel cerrando las tres inquietudes. Gracias, Mateo. Muchas gracias, Diego. Sin duda una pregunta
muy interesante, relevante para el tema de dolarización. Yo creo que para empezar a responder esa pregunta, lo primero que hay que entender es la diferencia entre una economía con moneda soberana y una economía dolarizada. En una economía con moneda soberana, el sector financiero, ¿ya? Puede tener desempeños muy separados del sector monetario. Es decir, podemos ver un país, ¿no es cierto?, que tiene graves problemas monetarios, por ejemplo, mucha inflación, pero su sector financiero está muy sólido en términos de solvencia y demás, ¿sí? Y la función de prestamista de última instancia puede funcionar básicamente porque el Banco Central tiene toda su capacidad de emisión. Por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no es cierto? O el Banco Central Europeo, si no quiere que una entidad que está con problemas de liquidez o de solvencia, una entidad financiera en Europa o en los Estados Unidos quiebre, tiene una cantidad de instrumentos y una moneda muy fuerte para poder intervenir, ¿ya? En una economía dolarizada esto no hay, esto no existe. Entonces, no podemos tener un desempeño muy diferente entre el sector financiero y monetario. Bajo dolarización, una crisis del sistema financiero puede llevar al fin del esquema monetario y viceversa. Una crisis de confianza en el esquema monetario puede llevar a desencadenar una terrible crisis financiera. Entonces, comprender eso es muy importante, porque el sector monetario y financiero bajo dolarización están atados y no tienen esta posibilidad, ¿no es cierto?, que sí existe, ¿no es cierto?, de tener desempeños divergentes en economías con moneda soberana. Entonces, eso es tal vez algo muy importante para empezar a debatir. Sin embargo, siempre es una discusión súper álgida porque va a llevar a las prelaciones, ¿no? Yo ponía un ejemplo y es otro debate con la nueva legislación que está vigente, ¿no es cierto? Y la legislación retoma esta idea de los sistemas del balance, ¿sí?, de las coberturas. O sea, es un balance que tiene 4 sistemas y unas coberturas, ¿no es cierto?, que además establecen una prelación. Y mira, cuando uno estudia la dolarización y estando sentado en el Banco Central y viendo las presiones, uno entiende la lógica de esos 4 sistemas del balance. Es decir, de alguna manera eran absolutamente indispensables en el origen de la dolarización porque daban confianza, es decir, le permitían a la gente que está entrando en un nuevo esquema monetario, a las entidades financieras, a la gente que tiene sus depósitos, decir, mira, el Banco Central tiene suficiente dinero para responder, y entonces generaban confianza. Pero a medida que esa brecha se fue abriendo, esa brecha que yo hablaba entre, digamos, dólares emitidos por la Reserva Federal y liquidez total en Ecuador, donde hay mucho dinero bancario o emisión secundaria, que no necesariamente puede convertirse al mismo tiempo de manera simultánea y en su totalidad a activos internacionales emitidos por la Reserva Federal, ¿no es cierto? Cuando uno ve esa divergencia, a medida que la dolarización fue armando esa divergencia, esas coberturas empezaron a ser problemáticas, ¿sí? Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, la ley puede decir, usted tiene que tener 100% de cobertura sobre la reserva financiera, es decir, sobre los depósitos que todas las entidades financieras tienen en el Banco Central, ¿no es cierto? Y el Banco Central, porque se cae el precio del petróleo, porque viene la pandemia, cualquier cosa, de repente no puede dar esa cobertura y tienes que hacer un pago por desembolso de deuda externa. Y el Ministerio de Finanzas puede tener en la cuenta corriente única los recursos para hacer el pago y no caer en default, ¿ya? Pero el Banco Central, si hace el pago, descubre un sistema del balance, ¿ya? Y ahí viene un dilema tremendo. Es decir, no hacemos el pago y caemos en default de deuda externa, lo que implica un aumento del riesgo país, un problema de acceso de financiamiento para el sector fiscal, para cumplir una regla de cobertura, ¿ya? ¿Sí? O hacemos el pago, nos evitamos todos esos problemas y violamos una regla, ¿sí? Mi predicción, ¿sí?, y vamos a ver si se cumple o me equivoco, es que en el futuro, ¿no es cierto?, por ejemplo, ese intento de retornar a los sistemas del balance, que puede estar muy bien intencionado y da confianza, ¿sí?, va a ser un lastre y se va a incumplir, porque van a venir estos grandes problemas y entonces otra vez, ¿no es cierto?, tenemos que ver la discusión de los instrumentos del Banco Central y si este tema se puede llevar. Entonces, es este problema, al final siempre volvemos, ¿no es cierto?, en bajo dolarización, a la discusión de este equilibrio entre un Banco Central que pueda coadyuvar a un buen desempeño económico y por otro lado también garantizar la sostenibilidad del esquema monetario y del sistema de pagos. Y eso no es nada fácil,
Y toda esta arquitectura de protección del sistema financiero tiene que ver. En Ecuador, además, es compleja y no está muy bien armonizada, ¿no? Tenemos la COSEDE, tenemos el Fondo de Liquidez, tenemos el Banco Central con unos instrumentos y no hay, en mi opinión, no hay una legislación, ni siquiera un cuerpo colegiado, ¿no es cierto? Y claro, y las superintendencias, que además está diferenciado, ¿no? En Ecuador, la supervisión microprudencial la hace la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el caso de las cooperativas, pero la supervisión macroprudencial del sistema de pagos en su conjunto es responsabilidad del Banco Central. Entonces, yo pienso que esos son temas que se deben poner sobre la mesa. Hasta el momento, la verdad, Ecuador no ha sufrido choques de magnitudes en que grandes entidades financieras se han visto en problemas serios, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, el Fondo de Liquidez o el Seguro de Depósitos ha sido suficiente, por ejemplo, para enfrentar problemas con entidades pequeñas. Les digo, el Banco Sudamericano, el Banco Territorial, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, que son entidades que se liquidaron y hubo que aplicar las reservas. Pero en el momento que caiga un too big to fail, ¿no es cierto? No va a decir nombres, pero una de las 5 entidades más grandes, por ejemplo, del sistema financiero, entre en problemas de liquidez o solvencia, esos instrumentos van a quedar muy cortos. Y otra vez vamos a entrar a los problemas de discutir cuáles son los límites de acción del Banco Central y otra vez los trade-offs, ¿no es cierto? Hacemos el pago de deuda externa y violamos la cobertura o caemos en default y mantenemos la cobertura que nos exige la ley. Decisiones muy duras que posiblemente se enfrenten en el futuro. Ojalá no. Ojalá. Ok, Vero, tienes la palabra. Muchas gracias, Mateo. Gracias por la pregunta. Creo que para cerrar esta discusión tan rica que hemos tenido en esto un poco más de una hora, es indispensable, ¿no?, pensar o discutir si el Banco Central es prestamista de última instancia o no. Pero yo coincido plenamente y teóricamente que el Banco Central del Ecuador y cualquier banco central que no pueda emitir no puede ser ya prestamista de última instancia. Porque si cae, ¿no es cierto?, cualquier banco, cualquier cooperativa, nosotros como central, como Banco Central del Ecuador, ya no tenemos la maquinita para imprimir los dólares y decir, mira, te doy este crédito de liquidez. Y en la ley actual no dice, Diego, en ningún artículo que el Banco Central puede obtener un crédito para prestarles a los bancos, porque recordemos que incluso constitucionalmente está prohibido que el Banco Central del Ecuador pueda otorgar cualquier crédito para salvataje de cualquier institución financiera. Esto fue una discusión bien fuerte cuando se trataba esta ley, porque decían ahora otra vez el Banco Central va a ser el salvador de los bancos sobre todo. Pero eso no se puso en la ley y no consta y como digo, incluso es un impedimento constitucional. Pero yo sí creo que se debe discutir, ¿no es cierto?, cómo se puede mejorar toda esta regulación, incluso la macro y microprudencial que hablaba Mateo. ¿Por qué? Porque fue una discusión muy fuerte también cuando se armaba esta ley. ¿Qué pasa si uno de los 5 bancos más grandes entra en liquidación? Por ejemplo, tiene un problema de liquidez o de solvencia. ¿Quién va a resolver eso? ¿El presidente de la República, el gerente del Banco Central, el presidente del directorio o de la Junta Monetaria, el superintendente de bancos? ¿Quién? Entonces se creó una instancia que es como de crisis dentro de esta nueva ley, que dice que si pasa alguno de estos episodios que no quisiéramos estar sentados en esos puestos en ese momento, se tienen que reunir para entre todos tomar la decisión. Porque había una discusión muy fuerte, incluso cuando tratábamos de esta ley, que habían teóricos de otros países que decían el Banco Central sí puede ser prestamista de última instancia. Entonces, por eso me parece interesante la pregunta, porque no es una respuesta tan fácil que todo el mundo dice, no, como ya no imprime, entonces ya no puede prestar o ya no puede ser prestamista de última instancia. Entonces, después de todas estas discusiones tan grandes, sobre todo con técnicos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que mantenían que sí puede ser y que llegamos a la conclusión de que definitivamente no, dijimos, ok, entonces hay que crear esta instancia que haga esta regulación macro y micro. Pero en la vida real, y Fidel lo decía en algún momento en sus intervenciones, hay esta pelea, por así decirlo, entre autoridades también, ¿no? Entre el gerente del Banco Central, entre el ministro de Finanzas, entre el uno y el otro, que no entregan toda la información. Y ese es un problema cuando se toman decisiones. En el momento, por ejemplo, cuando fue el tema del paro de octubre del 2019, se creó un petit comité justamente entre los representantes de las máximas autoridades para intercambiarnos información y ver que no haya ningún banco ni ninguna cooperativa que esté en problemas ni de liquidez ni de solvencia, y si es así, o que el central haga algo, o que la superintendencia, o que el ministro de Finanzas y tal.
nunca pudimos sentarnos todos y entregarnos toda la información, nunca. Entonces fue súper duro y había unas broncas tenaces, elevadas hasta el presidente de la República, que no se pudieron solucionar con unas instituciones más que con otras. Entonces, lo que quiero decir con eso es que pasando esa discusión teórica, en la práctica también hay muchas otras complicaciones cuando uno ya está sentado y quiere tomar estas decisiones en los momentos complicados. Porque cuando todos estamos felices, tenemos plata, tenemos reserva de 8.000 millones, el precio del petróleo está en $80 y no tenemos ningún riesgo económico, gracias. O sea, a mí me encantaría ser gerente del Central en la bonanza. Pero yo fui una gerente de Banco Central en la pobreza, porque tuvimos unas reservas muy bajas, un precio de petróleo muy bajo y, como decía, pandemia, paro, crisis política, todo un conflicto. Entonces, en esos momentos, y ni me imaginaría si uno de los 5 en ese momento estaría por caer, ¿no? Como dice, un too big to fail. Entonces, lo que se necesita es crear, yo creo, una institucionalidad en el Ecuador muy fuerte. Y es la discusión que tú decías, una institucionalidad para pensar y ser lo suficientemente maduros para que si llegamos en un momento así, ¿cómo realmente podemos tomar decisiones? Y también, y de experiencia en el Banco Central. En el Banco Central tenemos o se tiene una dirección muy importante que es la Dirección de Riesgo Sistémico, que justamente hace todos estos análisis de riesgo sistémico. De ver cómo está, hace unos análisis de redes bien interesantes, de contaminación, de entre instituciones financieras y tal. Y en su momento esos informes del Banco Central se elevaron a la Junta para que la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera conozca y tome decisiones, porque habían algunas instituciones, digamos, que tenían algunas alertas. Nos llamaron la atención que cómo así el Banco Central está haciendo esos informes, que esos informes tienen que hacerlos las superintendencias. Entonces, ahí es cuando digo, creo que hay también esa falta de madurez institucional en el país, sabiendo que ya no podemos ser un banco central o que no podemos tener un banco central de prestamista de última instancia, sí necesitamos recuperar la institucionalidad, saber que el poder compartir información para estos informes entre las diferentes instituciones funciona muy bien. En Uruguay, por ejemplo, ¿no? Tenemos el Banco Central del Ecuador que está, el Banco Central que tiene la superintendencia de bancos ahí mismo, porque vieron esa necesidad de tener toda esa información. Aquí pensar en eso fue una discusión en su momento, pero creo que no lo vamos a poder llegar a hacer. Pero lo importante es poder superar eso, tener esa información para que en un momento que se dé un caso como esta, poder tomar las decisiones adecuadas, porque coincido plenamente con el Mateo. Si uno de esos 5 cae, el Fondo de Liquidez y la COSEDE, pero no alcanzan para nada. Y si un big to fail cae, es una cadena, no es que cae solito, caen ahí algunos bancos, cooperativas, una cosa que sería fatal para el país y se cae la dolarización encima. Entonces, esos recursos que están ahí, 3.500 más o menos millones, no te van a alcanzar. Entonces, creo que el poder tener esta coordinación interinstitucional en una economía dolarizada como la nuestra es súper importante también, ya que no tenemos prestamista de última instancia. Muchas gracias, Vero. Fidel. ¿Aló? ¿Me escuchas, Fidel? Sí. Ah, perfecto, señor. Se cortó, parece, se cayó. No, estamos en línea. Aló, Fidel, parece que tú te desconectaste. Volvemos entonces a lo mismo, la institucionalidad. Es necesario repensar la institucionalidad en este país. Y por lo general, ¿no es cierto?, el tema es que las leyes no arreglan las instituciones. Entonces, como que una discusión previa que tenemos que hacer antes de hacer una ley es discutir justamente el tema de la institucionalidad. Porque creo que este país es muy prolífero en leyes. Es decir, yo creo que la cantidad de leyes de reforma al Banco Central es interesante, las que tenemos, ¿no? Y no se ha resuelto el tema de del balance, digamos, adecuado entre defensa monetaria y política anticíclica. Yo por eso me parece que me manifestaba al principio de nuestro conversatorio que la Junta Monetaria tenía, digamos, cierto nivel de representatividad y ejercicio democrático complejo,
sí, porque ahí estaba representada la banca, estaban representados los exportadores, y hubo también, cuando yo estuve en el Banco Central y estuve de director general de estudios, participé en algunas reuniones, y claro, podríamos conversar de algunas anécdotas, especialmente cuando Álvaro Noboa era presidente de la Junta Monetaria. Era muy interesante también esos momentos y esas circunstancias en las cuales se discutía tipo de cambio con un exportador bananero, pero había un colectivo, digamos, público-privado que permitía poner candados. Y era bien interesante ese proceso de discusión. ¿Le estamos con Fidel ya o todavía no? Fidel, creo que se nos desconectó totalmente. ¿Hay alguien que le pueda llamar? ¿Quién está llamando? Ya, gracias. Este comité que tú nos comentas, Vero, es esencialmente público. Solo público. Y la idea es cómo asistir, cómo resolver la crisis financiera, o quién tiene que entrar a resolver esa crisis financiera. Exactamente, porque de experiencias pasadas, cuando hacíamos esas discusiones, nos comentaban que nadie quiere tomar la decisión cuando uno de esos grandes está cayendo. ¿Quién firma? ¿Quién hace? ¿Cómo se toman las decisiones? Entonces, si todos somos un cuerpo colegiado, pero no hay una cabeza que dirige, a la final nadie se responsabiliza, y como digo, nos pasó en octubre del 2019 cuando estábamos a intercambiar información, era un cuerpo colegiado, pero a la final no funcionó. Entonces, ese comité, no tan recuerdo, como de crisis que se denomina en la ley esta de defensa de la dolarización, está presidida por el ministro de Finanzas. Entonces, el ministro de Finanzas, como parte del Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, él dirige al presidente al presidente de la Junta Monetaria, al presidente de la Junta de Regulación Financiera y a las superintendencias de bancos, de economía popular y solidaria. Entonces, de esa manera se pueden tomar las decisiones, pero sí, es eminentemente público también. Interesante. Permíteme hacer una pregunta desde la ignorancia. En el caso de que efectivamente se produzca una crisis financiera, ¿el Banco Central puede decir no a la utilización de las reservas para salvar a una institución o no? Puede decir, ahora que le obliguen a, puede ser otra cosa, pero ¿puede decir no o sí? Es que legalmente ahorita no estaría facultado. O sea, entonces, si es que se le asiste financieramente a una institución, el gerente del banco se va preso. Chao, exactamente. Entonces, tendrían que modificar la ley para que el Banco Central o el gerente o el presidente de la Junta Monetaria, ¿no es cierto?, en ese momento pueda firmar exactamente esa asistencia. Si no, es exactamente, estaría yéndose en contra de la ley. ¿Y cómo se resuelve? Supongamos que este petit comité, ¿no es cierto?, resuelve que el Banco Central le asista al banco privado. No podrían ir por esa vía, tendrían que buscar otra vía para que se le pueda salvar a ese banco o a esa cooperativa. O sea, que el banco privado solo tiene acceso a sus depósitos, sí, en el Banco Central. Porque hay una sola salvedad en las transitorias de esta reforma que dice cuando hay por una sola vez problemas de solvencia se les puede dar a los bancos públicos, pero a los bancos privados nada, absolutamente nada. Ok. Bien, mientras Fidel se conecta o se reconecta, tal vez dar paso a una que otra inquietud del público. Por favor, pásame las inquietudes, a ver si podemos sintetizarlas o… Bueno, dos preguntas hacen referencia a las monedas digitales, sean estas privadas o públicas. Entonces, como ex gerentes del banco, quisiera oír su criterio. Vero. Yo creo que el mundo va a las monedas digitales y los bancos centrales no pueden cerrar los ojos a esa realidad.
En algún momento, ¿no es cierto?, hubo esa buena iniciativa que yo creo que fue interesante, el tema del dinero electrónico manejado por el Banco Central. Yo sé que no es una moneda, fue un medio de pago digital, pero administrado por el Banco Central, ayudó a dinamizar en su momento la economía. Yo creo que si el dinero electrónico se mantenía en manos del Banco Central, por ejemplo, como medio de pago, ojo, ¿no?, en la pandemia sería un instrumento, o hubiera servido como un instrumento muy interesante para otorgar los bonos que estaba entregando el gobierno en su momento, para evitar esas colas en Ban Ecuador para el retiro de los bonos, ¿no es cierto?, justamente que generaban esos problemas de contagio también del COVID que estábamos viviendo en ese momento. Y si vemos ya después, eso salió de manejo del Banco Central en diciembre del 2017, con una reforma justamente legal que se hizo, y se dijo que solamente el dinero electrónico podría ser administrado por las instituciones privadas, sean bancos o cooperativas. Pero si vemos realmente cuánto ha sido el monto que han movido los bancos y las cooperativas de dinero electrónico, billetera móvil o como queramos denominarle este medio de pago, no supera los $8,000 mensuales, lo cual realmente no te ayuda para dinamizar los medios de pagos digitales, que en su momento era importante. Justamente la semana pasada, o esta semana, veía que el gerente del Banco Central de Perú estaba ya diciendo que va a lanzar la moneda digital de Perú. El Banco Central de México puede ser un par de años, también ya lanzó como manejo del Banco Central de México el dinero electrónico. Entonces yo creo que a eso tenemos que ir. El Ecuador todavía está demorado en poder regular también todos estos nuevos medios de pago digitales o monedas digitales. Por ejemplo, en Colombia, en México hay leyes de fintech, de ver cómo estos nuevos fintech pueden ayudar en los medios de pago. Aquí en el Ecuador eso ni siquiera estamos trabajando en esos temas, pero de todas maneras sí hay un avance, digamos, en el Banco Central del Ecuador para ver cómo se pueden dinamizar los medios de pago digitales. Moneda digital, estuvimos trabajando, yo recuerdo, tal vez los últimos 6 meses, cuando yo, antes de salir del Banco Central, ver cómo se podía hacer eso. No quedó en nada, no sé si seguirá trabajándose, pero creo que es una discusión que sí se tiene que llevar a cabo en el país y sería una iniciativa interesante, incluso desde un punto de vista macroeconómico, para menos dinero efectivo que afecta a la reserva, y desde un punto de vista micro, no, para dinamizar la economía también. Ya estás, Fidel, en línea. Vamos con la pregunta, Fidel, ¿te acuerdas? Ya estás, Fidel. Sí, ya estoy. Mil disculpas, no sé qué pasó. Me sacó del webinar y ya no podía reconectarme, pero ya, milagrosamente, ya me mandaron nuevamente el link y estoy adentro. Bueno, me quedé con ganas de contestar la última de las preguntas, pero también muy atento a todo lo que se está conversando sobre monedas digitales y todo lo que es descentralización en las finanzas y la innovación financiera. Entonces, tal vez rápidamente, lo primero, yo creo que hay un consenso cuando hablamos de independencia del Banco Central, estamos hablando de independencia y evitar la captura tanto del fisco como del sistema financiero del sector privado. Obviamente, eso yo creo que es un bien público de la ciudadanía, de las economías, así que hay que tener claridad y por eso garantizar esa independencia técnica. Hay mucha discusión sobre independencia, sobre objetivos e instrumentos, por lo menos a nivel de uso de instrumentos hay total consenso y creo que hoy también hemos llegado a ese convencimiento, diría, en esta mesa. Hay un poquito más de discusión ya sobre algunos instrumentos, especialmente bajo dolarización, que podemos utilizar, especialmente si estamos en este régimen monetario, ¿no? Entonces, sí, puede haber muchos artículos en la Constitución, en la ley, que nos permitan utilizar encajes, liquidez, etcétera, pero a la vuelta de la esquina puede estar en la ley, pero la ISLM es implacable y ustedes son expertos en eso y sus estudiantes deben estar aprendiendo. Podemos desplazar la LM un poquito a la derecha por un tiempo.
pero sabemos que en dolarización eso va a regresar al puesto de inicio, ¿no? Por eso siempre hablamos de que esa política monetaria no es la más efectiva. Y podemos incidir en variables reales a través de incidir más que nada en política financiera, ¿no? De mercados financieros, en donde hay otros canales, como el canal de crédito, el canal de hojas de balance. Y entonces eso me lleva a la pregunta, ¿podemos hacer realmente cumplir ese rol de prestamista de última instancia? Y al igual que política monetaria, está muy limitado. Está muy limitado y tiene que tener una contraparte bastante creíble y real, ¿no? Porque como no podemos emitir, tenemos que tener estos fondos de liquidez, es decir, cualquier asistencia por un problema de liquidez o solvencia tiene que estar respaldado para que sea creíble. Porque si no, por el lado de los activos, si tenemos las reservas y por otro lado un crédito a un sistema financiero, un banco que no tiene mucho respaldo, la gente pierde confianza en el sistema y dice, esto no dura, no es creíble, ¿no? Entonces, para que esos sistemas de tienen que tener este blindaje en todos los instrumentos de intervención, y como se ha señalado aquí, son muy limitados por su tamaño. Eso ha llevado en la práctica, y eso es interesante a nivel micro, si quieren, a tener unos grandes niveles de autoseguro. Como hay cierta desconfianza, si quieren, de la capacidad del Banco Central para respaldar lo que es el encaje con sus reservas, bueno, el nivel de liquidez de los bancos es del 38%, es el más alto de América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque los bancos dicen, bueno, si es que hay una salida de depósitos, no confío en todos estos mecanismos de liquidez que pueden ser los primeros, pero tal vez pueden ser insuficientes, y por tanto tengo mi autoseguro. Entonces, sí, con mucho cuidado, con mucha limitación y con mucho respaldo. Y esto me lleva a pie para poner el ejemplo de Panamá. Panamá no tiene banco central, pero tiene una superintendencia de bancos muy fuerte. Y a través de políticas por ejemplo, de requisitos de liquidez, calidad de los activos, de alguna manera mitiga las posibilidades de tener estos riesgos sistémicos. Pero ahí no hay prestamista de última instancia y la dolarización, digamos, ahí es un sistema más antiguo, más consolidado que el nuestro. Y es una economía, además, que crece, es la única economía de América Latina que está convirtiendo al PIB per cápita de Estados Unidos. Ya le superó hace rato a la economía chilena. Entonces, que se ha podido, digamos, conciliar esos dos objetivos. Y claro, y para entrar un poquito a ver qué es lo que están haciendo los bancos centrales en temas menos tradicionales, lo primero que hay que ver es que el 86%, de acuerdo a la última encuesta que se hizo, el RAMP que le llama, que encuesta más de 120 bancos centrales, para estos bancos centrales que son como 120 encuestados, básicamente el 86% dice que el mandato principal es tener reservas externas sólidas, líquidas, con ese principio, ¿no?, de seguridad, liquidez y rentabilidad. ¿Para qué? Para hacer frente a lo que nos ha atormentado los tres exgerentes que hemos hablado en este panel, que son todo lo que es la inestabilidad macro producto de choques externos. Somos economías pequeñas, abiertas, vulnerables a estos choques externos y tenemos que tener ese buffer, ese amortiguador. ¿Y cómo lo hace? Lo hace invirtiendo en instrumentos bastante sólidos. O sea, todos están invirtiendo en instrumentos de BBB+, aproximadamente como también 86% de esos bancos centrales tiene políticas de inversión de sus reservas de títulos de alto valor. Entonces, eso nos limita a ser un poco creativos, ¿no? De darle crédito para, no sé, para hacer vivienda o para el agro, porque siempre va a haber muy buenos propósitos, ¿no? Pero si yo soy un depositante que dejo mi plata en un banco que a su vez deja el encaje en el Banco Central y se hace dólares, yo quisiera que cuando voy a ver mi dólar, como decía, es un sistema fraccionario, yo en algún momento voy a ver si es que me devuelven mi dólar, si es que puedo sacar, es preferible que tengas en instrumento BBB+ o AAA inclusive,
y no pues de un crédito que le dieron a TAME o a un sector, a un banco de la vivienda que no puede pagar, o en Ecuador y todo. Entonces, creo que no hay que volverse tan creativos cuando estamos manejando el activo más importante del país que le da esa certeza. Y eso aplica, Diego, tanto para el tema fiscal, o sea, para no volverse creativo en estos créditos que tienen usualmente muy buenos propósitos, ¿no? ¿Quién se va a oponer a darle crédito de vivienda de interés social a la gente, ¿no? O quién se va a oponer a financiar a los agricultores, o quién va a decir, uy, tienen 8.000 millones de dólares, están forrados de plata y la gente en los hospitales no puede atenderse, ¿no? Entonces, son realidad, sí, hay esos problemas, pero la pregunta que debemos hacernos todos nosotros es el Banco Central el llamado a atender esas necesidades u otras. Y yo les digo con bastante certeza que son otros, o sea, garantizar ese bien público, que es un bien público mayor, que es esta estabilidad. Y lo propio aplica para créditos de prestamista de última instancia. Si es un crédito basura, la gente va a decir, mis dólares no están respaldados, muy bien, hasta luego, yo me voy con mi dólar, ¿no? Entonces, creo que aplica ese concepto y esa posición filosófica y técnica macro en ambos aspectos. Tal vez dejemos la ronda para las innovaciones a nivel de banca central para una nueva ronda para no monopolizar la palabra. Muchas gracias. Gracias, Fidel. ¿Aló? Sí. Vamos a darle la palabra ahora sí a Mateo y luego cerraría Fidel sobre esto de… Fidel, había una inquietud sobre las famosas monedas digitales. Entonces la pregunta era el papel del Banco Central en las monedas digitales y tal vez complementar con algo que me parece interesante, que es que ya el Banco de la Reserva Federal también está discutiendo el tema de la emisión digital. Entonces, en ese contexto, ¿qué pasaría con el Ecuador, no? Si no emitimos monedas digitales y el Banco de la Reserva decide finalmente lanzarse a la digitalización de su moneda. Entonces, un poco conversar con eso y con eso cerraríamos. Le doy la palabra a Mateo y luego a ti, Fidel, para que cierres. La idea sería que tal vez demorarnos no más de 2-3 minutos en esta respuesta porque ya estamos sobre el tiempo. Mateo. Muchas gracias, Diego. Bueno, yo creo que es una discusión bien relevante. Sin embargo, cuando uno habla de monedas digitales, en realidad hay que aclarar porque es un mundo muy grande, ¿no? Entonces hay quien se refiere a criptomonedas, que son monedas manejadas de manera descentralizada por un algoritmo y con posibilidades de fraccionamiento casi limitado. Esa es una cosa. Hay otras formas digitales de dinero, el dinero bancario, la intervención del sector público en eso. Se va a hacer mediante un sistema de criptomonedas, es decir, descentralizado, utilizando blockchain. Esa es una opción, ¿sí? Pero hay otra opción que básicamente son todas las otras formas de dinero electrónico que gobiernan el mundo. La gran mayoría de transacciones en el mundo se hacen con dinero electrónico, no se hacen con especies monetarias físicas. Eso ya está quedando para el desuso. Si uno ve en economías desarrolladas, ¿no es cierto? 3, 2, 5% de las transacciones se hacen con dinero físico, el resto es diferentes formas de moneda, de dinero electrónico, de monedas. Entonces yo creo que sí hay que ir hacia allá. Y yo creo que la pista que uno tiene es este tema del celular, ¿no? Y en las economías en desarrollo es clarísimo. Es decir, si uno ve Ecuador en términos financieros, el sector financiero es tremendamente excluyente, ¿no? Las últimas datos que tenemos del año 2018 nos dicen que más o menos la mitad de la población en edad de trabajar no tiene una cuenta en ningún tipo de entidad financiera, ¿sí? Si no estás en edad de trabajar, haces una actividad económica y no tienes ninguna cuenta, quiere decir que todo lo mueves en especie monetaria física, es decir, en monedas y billetes. Y eso genera vulnerabilidades de seguridad, costos de transacción, muchas dificultades, ¿no es cierto?, que no tendría si es que tiene la cuenta y tiene acceso a servicios financieros como girar, transferir o incluso a acumular un historial que luego le dé acceso a crédito. Entonces, sin embargo, esas mismas personas que no tienen una cuenta en una entidad financiera sí tienen un teléfono celular activo, ¿ya? La cobertura del celular en Ecuador,
siendo un país en vías de desarrollo, es mucho más alta que la cobertura del sistema financiero, por ejemplo. Y entonces poco a poco todas estas formas de moneda electrónica o formas de dinero electrónico van a ir migrando al manejo en el móvil, ¿sí? Y de hecho esa creo que es la tendencia del mundo y habría que ponerse a discutir, porque a la medida que el dinero se desmaterializa y se transforma en formas de dinero electrónico, monedas electrónicas o criptomonedas, ¿no es cierto?, básicamente, esta diferencia entre un país con moneda soberana y un país que ocupa una moneda prestada, como es el caso de Ecuador bajo la dolarización, se va haciendo más borrosa, ¿sí? Entonces, sin lugar a dudas, en todo el mundo creo que es una discusión pertinente, creo que es todavía más pertinente en una economía dolarizada. Entonces, esa es mi opinión. Y en el caso del Banco Central, obviamente, porque ¿quién tiene el rol, de acuerdo con la Constitución, y además la entidad que tiene los instrumentos del historial, la base legal para tomar decisiones en materia monetaria es el Banco Central? Entonces, sin lugar a dudas, no hay otra entidad del sector público o del Estado, del gobierno, que pueda intervenir ahí más que el Banco Central. Entonces, sí es una discusión que hay que tenerla y el Banco Central tiene que ser un actor, digamos, preponderante en esa discusión. Gracias, señor. Listo, Fidel. Tienes la palabra. Tal vez para resumirte de alguna manera lo que planteó Vero es que efectivamente los bancos centrales se están ya poniendo a discutir la emisión de dinero electrónico y que el Banco Central del Ecuador no debería estar al margen de esa discusión. Claro, una cosa es dinero electrónico y otra cosa es, la moneda, ¿no? Entonces la idea sería, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Gracias. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Gracias. Muchas gracias. Creo que lo principal es primero estar... Ya. Muchas gracias. Creo que lo principal es... Tengo eco un segundito. Listo. Primero reconocer que hay un movimiento a nivel de todos los bancos centrales de la región hacia estudiar e implementar pilotos e inclusive ya programas de monedas electrónicas. Ya Mateo hizo la diferencia entre criptomonedas y monedas digitales de bancos centrales. 26 países ya tienen algún tipo de piloto en sus bancos centrales emitiendo algún tipo de moneda digital. Otros 65 están ya estudiando la posibilidad de hacerlo y estamos hablando de entre 200 bancos centrales del mundo, o sea, más de la mitad ya tienen alguna iniciativa de moneda digital de banca central, y bancos como el BIS o el Fondo, el FLAR, están también proponiendo esquemas de lanzamiento de este tipo de monedas digitales. Eso es diferente a la criptomoneda, que son representaciones que pueden ser de activos subyacentes o no, y que pueden ser muy activos volátiles y de inversión especulativa que te pueden o no servir como medios de cambio. Creo que la discusión aquí debe centrarse más en los CBDCs, ¿no? en las monedas digitales de bancos centrales. Pero a mí me parece que es importantísimo tratar de reflexionar sobre qué es lo que queremos resolver, qué problema queremos resolver, y si en realidad es uno de los que Mateo acaba de levantar y que me parece muy bien, que es un poco la inclusión financiera. Me parece loable, sí, los niveles de inclusión financiera son bajos en la región, ganaríamos mucho, pero la pregunta es, ¿qué instrumento sería el mejor para favorecer esa inclusión financiera? Y si dentro de ese instrumento cabe lanzar una moneda digital de Banco Central para hacerlo, o tal vez como otros países, por ejemplo, Costa Rica ha decidido no entrarle al CBDC, pero entrarle a todos los medios digitales de pago, vía transferencias, vía teléfono móvil, etcétera, para favorecer esa inclusión. El CBDC tiene una serie de riesgos, ¿no? En países que tienen moneda y que tienen cierta capacidad de hacer política monetaria, podría limitar esa capacidad a tener sustitución de moneda, salida de capital, además de todos los temas de ilícitos, digamos, de lavado de dinero y financiamiento de actividades
también ilegales, ¿no? Entonces hay una serie de riesgos y los bancos centrales, si deciden irse por ese camino, pues tienen que mitigar todos esos riesgos. En el caso de una economía dolarizada, con más razón, nosotros, al igual que hacer política monetaria o política de última instancia, tiene sus limitaciones, también vamos a tener algunas limitaciones en emitir el CBDC. Y debe estar 100% respaldado en el Banco Central para que sea creíble. Debemos decidir si lo hacemos a nivel minorista, es decir, que la gente tenga su posibilidad de tener una cuenta, o mayorista, a través de los bancos, que puedan tener esa cuenta para hacer liquidaciones, y a su vez los bancos tener mecanismos de pago y de recepción de pago de los ciudadanos, ¿no? Ellos hacer el rol de minorista. Creo que se puede adelantar, el Estado ahí sí puede tener algún rol, por ejemplo, pagar muchos de los programas de transferencias monetarias condicionadas o no condicionadas a través de una moneda. El gran reto es hacerlo creíble, porque en el momento que el Banco Central vea que no puede respaldar cada dólar electrónico emitido, cada moneda digital, y suspende la convertibilidad, se acaba el sistema, ¿no? Y probablemente no solo sea el fin de la moneda electrónica del Banco Central, sino también entraría con muchas dudas e incertidumbres sobre el propio dólar, digamos, ¿no? La dolarización, y como individuo conservador habría un incentivo para ir a sacar su dólar del banco. Entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo exploraría si hay otros mecanismos de pagos digitales, de otros mecanismos para favorecer la inclusión financiera. Otro de los temas es los pagos transfronterizos. Me parece que ahí tenemos una ganancia enorme, especialmente por el lado de las remesas. Estamos remitiendo 3.600 millones de dólares cada año más o menos, y creciendo, y el costo promedio de esas reservas son 7%. Entonces, ahí estamos dejando como 400 millones de dólares en la mesa. Probablemente un sistema más eficiente puede cortar a la mitad o menos. Entonces, creo que hay mucho valor en hacer una reflexión, pero antes de poner la carreta delante de los bueyes, yo creo que es importante reflexionar sobre cuáles son los mejores mecanismos para cumplir con los objetivos de política económica que queremos cumplir. Muy bien. ¿Aló? Bueno, muchísimas gracias. Les felicito y les agradezco. Un lindo conversatorio. A mí me deja muy, muy contento, muy satisfecho. Ha sido un intercambio de ideas, de experiencias, muy, muy lindo. Ojalá nuestros alumnos que están aquí y que están escuchándonos a través del internet y de Facebook recojan la experiencia de ustedes, porque la charla de ahora simplifica 20 clases de macroeconomía, 50 de teoría monetaria y creo que esa experiencia es la que ustedes tienen que llevarse en sus cabezas y en sus corazones, obviamente, para cuando les toque tomar las decisiones que les ha tocado tomar a nuestros gerentes del Banco Central. Algún rato haremos una nueva reunión con ministros de finanzas, Fidel, y tendrás que volver a acompañarnos. Un abrazo y muchísimas gracias, Fidel. Un abrazo. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias a ti, Diego, y a todos ustedes, Mateo, Verónica, muchas gracias.